Muy buenos días, qué bueno saludarles en esta nueva ocasión que le compartimos informaciones en salud y bienestar. Hoy acompañada y combinada por casualidad, señores, con nuestro psicólogo de cabecera, Alan Coley. Alan, buenos días. Hola, buen día, Dalma. Mira, yo creo que nos conectamos a veces. Y como yo que te puedo creer que sí. Pero de verdad que señores, el tema de hoy yo estoy emocionado. Alan, tuvimos que decirle, espérate, deja las preguntas para cuando salgamos al aire. Este tema, de verdad y uno de la casa, porque ya es de la casa. Tenemos un invitado ya que, verdad que disfrutamos tenerle por aquí. Pues nos prestigia con su tiempo, porque sabemos que su agenda no es nada fácil. El doctor Cosme Villamán, neurocirujano. Doctor, gracias por estar aquí. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Y ya vemos que el doctor es político, porque en el último programa que se dijo, yo regreso, y aquí está cumpliendo. Sí, sobre todo el tema que tocaremos hoy, que tiene una importancia en grado superlativo con relación al número de casos que se presentan en el país. Es la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad en nuestro país, y en el resto del mundo pues en muchos países es la tercera causa de muerte. Países más avanzados pues es la quinta causa de muerte, pero es un problema de salud muy importante. El doctor se refiere al derrame cerebral. Sí, correcto. Doctor, estadísticas, de repente uno entiende, o bueno, de repente los medios siempre se concentran en el tema cardiovascular y en el cáncer, y usted nos hace como que perecen, vamos a poner esto en el también. Sí, correcto. El derrame cerebral, también conocido como evento cerebrovascular, SB, ACV, apoplejía, ictus, son que denotan una misma enfermedad. Dependiendo de la región, pues se nombra diferente, pero sí, estadísticamente los derrames cerebrales, los SB, son la segunda causa de muerte en nuestro país, primera de discapacidad. Para tener una idea, de cada 4 personas, una persona en algún momento de su vida va a presentar un derrame cerebral. Eso significa que si aquí habemos 8 personas, a 2 de nosotros en algún momento de nuestras vidas nos va a dar un derrame cerebral. Doctor, son esas cifras tan bastante como que en shock, porque lo pone a pensar en uno de que estamos en la tómbola, todos estamos en la tómbola. Factores específicos que causan eso. Hay un factor edad, hay un factor sexo. ¿Cuáles son esos factores que más se ven reflejados en los números? Sí, pues fíjate, no discrimina entre sexo ni con la edad. Podemos tener eventos cerebrovasculares en niños y eventos cerebrovasculares en personas de la tercera edad. Sí hay un rango de mayor frecuencia, que eso te voy a comentar ahora en un momento, y hay factores de riesgo que son modificables y factores de riesgo que no son modificables. Dentro de los factores de riesgo modificables también están los factores de riesgo controlables. Por ejemplo, un factor de riesgo no modificable es la edad. A mayor edad, mayor riesgo de un evento cerebrovascular. La raza afroamericana se ha observado una tendencia mayor incidencia de eventos cerebrovasculares. También algunos factores genéticos hereditarios, como una enfermedad cardiovascular que se tenga de manera hereditaria en la familia, pues puede predisponer a una persona a presentar un evento cerebrovascular. Ya dentro de los factores de riesgo, entonces, modificables o controlables, tenemos el sedentarismo. Hay que activarse, hay que caminar, hay que hacer ejercicio. El sobrepeso, la obesidad son factores de riesgo modificables completamente. Hay otros factores de riesgo que son controlables. Por ejemplo, la diabetes. Una diabetes descontrolada es un detonante gigante para que aparezca un evento cerebrovascular. O una presión arterial descontrolada también es un factor muy importante para que aparezcan estos eventos, pero son factores que se pueden controlar desde el punto de vista de la utilización de medicamentos, y los demás factores pues con la modificación de algunos estilos de vida. Doctor, ¿qué usted está en consulta? Usted nos habla de todas esas, ¿verdad?, causas por las que llegan los pacientes, pero usted, ¿cuál es la realidad? ¿Por qué están llegando los pacientes estos cuadros a su... Bueno, me imagino que llegan a consulta o llegan directamente ya a emergencia? Sí, pues lamentablemente nosotros los dominicanos vivimos en una
especie de optimismo innato, de pensar que las cosas malas les pasan a los otros y no necesariamente a uno mismo. Entonces, dentro de ese optimismo, el paciente que dentro de los síntomas que empieza con un poco de dificultad para movilizar la mano, para hablar, muchas veces ese mismo optimismo hace que se prolongue la llegada de ese paciente a sala de emergencia, o le dan un té, le dicen que se van a mejorar, postergan esa situación. Síntomas de un derrame cerebral, los más frecuentes: el paciente va a perder, va a tener alteración de la movilidad de un ladito del cuerpo, ya sea la mano, el brazo, una pierna, dificultad para hablar o sencillamente deja de hablar, no puede pronunciar las palabras o no puede entender lo que se le dicen. También el paciente puede presentar desviación de la comisura labial, que ahorita fuera del aire estuvimos hablando de las parálisis faciales. Una que es periférica, que no involucra el sistema nervioso central como tal, que es lo que detona en el derrame cerebral, en esa desviación solamente de la comisura labial. Entonces, esos son los síntomas que podemos encontrar de manera frecuente, pero también podemos tener un paciente que presente dificultad, de repente disminución en la agudeza visual o desbalance. Ese es un espectro. Esto con relación a los eventos cerebrovasculares isquémicos cuando la arteria se tapa, porque hay dos tipos de derrame. Ahora bien, cuando una arteria se rompe, ya sea por hipertensión o por alguna lesión vascular cerebral, como un aneurisma cerebral o una malformación cerebral, fístula, se rompe la arteria y el paciente puede debutar con un dolor de cabeza. En el caso de los aneurismas cerebrales, el paciente experimenta el peor dolor de cabeza de su vida y así lo describe. Obviamente también podemos tener un paciente que pierda la conciencia, que la pueda recuperar a pocos minutos o que persista con esa pérdida de la conciencia, o el paciente puede debutar con una convulsión. Doctor, yo soy así como, sí, porque reviví varios casos y después de tu pregunta necesito consultar con el doctor. No, pero consulta, espérate. No, haz tu pregunta. Ok, sí, doctor, usted menciona tantas cosas y nos ponen alarma y en alerta, porque no hay discriminación de edad. Cuando tú comparas tu estilo de vida y que el doctor en los institutos comienzan, primero que... No puedo. 4... puede tocar anatomía. Mi ejercicio. ¿Cómo estás alimentándote? ¿Qué el estrés? Ok. ¿Existe, como quien dice, factores específicos, por ejemplo, que tú tienes un pequeño tumorcito que no se te haya descubierto, que active o que rompa o que te cause un ACV? Bueno, los tumores cerebrales como tal no están relacionados con un derrame cerebral, excepto en algunos casos muy específicos de alguna metástasis y algunos tumores primarios que pueden sangra en su lecho y puede provocar un derrame hemorrágico. Como te decía, hay dos tipos de derrame: un ACV hemorrágico cuando se rompe la arteria o por hipertensión o por alguna lesión vascular cerebral como los aneurismas, las malformaciones arteriovenosas, y el ACV isquémico, que es cuando una arteria se tapa. Esa arteria se tapa. Acuérdense que el cerebro solamente se alimenta de dos cosas. Se alimenta de oxígeno y de glucosa. Okay. Entonces, quien lleva ese oxígeno y la glucosa al cerebro son las arterias. Entonces, si una arteria se tapa, deja de ese segmento del cerebro, deja de percibir esos nutrientes y eventualmente se muere, pero se muere mucho más rápido que lo que ocurre en el infarto del corazón. Por cada minuto que tarda una arteria del cerebro tapada, se mueren 2 millones de neuronas. Por eso tenemos muy poco tiempo para tratar de revascularizar esa arteria que se tapó. Con relación a las causas que te detonan en el evento cerebrovascular, hay dos causas principales que pueden explicar entre el 40 a 60% de los casos de ACV. Una es la enfermedad del corazón, que se llama fibrilación atrial. Eso es que el corazón late de manera regular, así de esta manera, y en la fibrilación late de manera irregular y empieza a lanzar trombo por todas partes. La otra causa importante es la enfermedad aterosclerótica. ¿Qué significa aterosclerótico? Que se pegan al endotelio, al interior de las arterias
Entonces, o van tapando poco a poco la arteria, disminuyendo el flujo sanguíneo al cerebro, o se puede desprender una de esas placas y migrar hacia una arteria más pequeña y taparla. Hay otras causas menos frecuentes, como por ejemplo algunas enfermedades inmunológicas como el lupus. Puede afectar el endotelio de las arterias y provocar derrame. Hay algunos casos de vasculitis, enfermedades más raras como enfermedad de moyamoya, que es una enfermedad hereditaria. Hay otro factor también importante que ahora mismo tanto el Neuronorte como el grupo de neurointervención y neurología vascular está haciendo mucho énfasis, dando una serie de conferencias en cuanto a esto, es el foramen ovar permeable. El corazón, tenemos dos cámaras, un corazón derecho y un corazón izquierdo, y hay un tabique en el medio de los dos que se llama foramen oval, que al nacimiento se debe de cerrar. En algunas personas permanece abierto. Cuando permanece abierto, eso explicaría mucho los eventos cerebrovasculares, los derrames en los pacientes jóvenes. Cuando permanece abierto y tiene un tamaño lo suficientemente grande para permitir trombos que llegan desde la parte venosa, pasa del lado derecho del corazón hacia el lado izquierdo y puede ir un trombo de esto hacia el cerebro. Otra de las estructuras, pero sobre todo al cerebro por la parte anatómica. Sí, esas son de las causas directas que se relacionan con eventos cerebrovasculares. Cuando el doctor explicaba hace un ratito, hablaba del tema del dolor de cabeza, y yo decía, me llama mucho la atención y toda la explicación como usted lo hace, o sea, tan científicamente pero entendible. Y a veces damos como tan por sentado un dolor de cabeza. Yo sé que usted habla de que va a ser tan desesperante que no lo vas a aguantar, pero me llama la atención, doctor, en cuando por dar tanto como por normal, ese dolor de cabeza se me quita ahorita. Es una migraña que muchas veces ni siquiera hemos ido donde el doctor. Y se van acumulando y quizás es un signo de alerta que nos está evitando llegar a un cuadro como lo que usted está exponiendo. Sí, definitivamente, antes de asumir que eres un paciente con migraña, y probablemente lo sea porque es un síntoma muy... Visita un neurólogo, que en este caso son lo que evalúan las migrañas, y ellos van a buscar las causas de la migraña y pueden detectar muchos factores que pueden prevenir situaciones más serias. Empezando por eso, ya si eres un paciente migrañoso que visitaste el neurólogo, que ya te hizo un buen diagnóstico en base a eso y no encontró ninguna situación de peligro en tus arterias cerebrales, entonces trata de modificar las situaciones que te detonan la migraña. Ahora bien, el dolor de cabeza en un derrame cerebral, que se puede presentar tanto en el isquémico, pero mucho con mayor frecuencia en el hemorrágico. No lo explique. Lo vamos a explicar después de esta pausa. Ustedes no se muevan de ahí. Continuamos conversando con el doctor Cosme Villamán. Hoy hablamos de derrames cerebrales. El doctor afirmó, señores, que la cantidad de cifras, o sea, las cifras que estamos viendo son reales. Entonces hay que ponerle asunto a esto. Antes de irnos a la pausa, doctor, hablábamos del dolor de cabeza y usted aclaraba como que qué tan diferente es ese dolor de cabeza. Sí, fíjate, si eres un paciente migrañoso que ya visitaste tu neurólogo y definitivamente tiene migraña, no hay ninguna condición que ponga en riesgo por situaciones como lesiones vasculares cerebrales, y ya sabes que eres migrañoso, pero si se instaura un dolor de cabeza con intensidad o duración diferente a lo que regularmente estás acostumbrado, ese es un signo de alarma. Obviamente hay una situación con los derrames cerebrales hemorrágicos cuando se rompe una arteria, sobre todo en los casos donde se rompe un aneurisma cerebral, que es una pequeña dilatación en una arteria. Imagínate una goma de un carro cuando se va poniendo vieja, que se dilata un poquito, cae en un hoyo porque aumenta la presión y se rompe. Explota. En ese momento
Si se rompe un aneurisma cerebral, el paciente va a experimentar el dolor de cabeza más fuerte de su vida. Eso puede estar acompañado solamente del dolor de cabeza, fotofobia, que es la dificultad para ver la luz, le molesta sobremanera, dolor en el cuello, pero también con alteración la conciencia dependiendo de la magnitud del sangrado, porque muchas veces el paciente sangra y se autolimita y da chance a que se pueda tratar el aneurisma cerebral, pero en otro caso no es así. Para que tengas una idea, cuando se rompe un aneurisma cerebral, más del 30% de los pacientes no llegan vivos a sala de emergencia. Y de estos pacientes que llegan vivos a sala de emergencia y se pueden tratar de manera adecuada, hay dos maneras de tratar en el caso de los aneurismas cerebrales. Una es por cirugía abierta, abriendo el cráneo, colocándole un clip al aneurisma, y otra es por un cateterismo, que en este caso es mi especialidad como neurocirujano endovascular. Entramos con un catéter y podemos entrarle unos alambritos al aneurisma o con un extensito y ya sale el aneurisma de la circulación. Entonces la recuperación del paciente va a depender de cómo el cerebro del paciente responda a esa hemorragia inicial. Les cuento que hasta el 50% de los pacientes, aunque salgan bien con una cirugía de éxito, no vuelven a hacer lo mismo que eran antes. Quedan con algo de secuela. En los casos de los eventos hemorrágicos, en los casos de los isquémicos, pues va a depender mucho del tiempo en el que se aborde el paciente, porque también hay un tratamiento muy contundente para el derrame cerebral isquémico cuando se tapa la arteria, pero esto va a depender mucho de la premura, del tiempo con el que el paciente llegue para poder salvarle su cerebro. Hay dos tipos de tratamiento. Uno es la administración de un medicamento que es como un anticoagulante, que se conoce como trombolítico, que trata de desbaratar el trombo. Se administra por las venas, pero para que sea efectivo tiene que aplicarse antes de las 4.5 horas de haber empezado el evento. En los casos de la otra alternativa de tratamiento, que es una trombectomía, es como hacer un cateterismo en el corazón, pero en el cerebro. Subimos con un pequeño catéter, con un pequeño tubito, atrapamos el trombo con un stent o con un catéter y lo aspiramos. Para este tratamiento tenemos un periodo de tiempo de ventana que se ha extendido hasta las 24 horas. Pero mientras más rápido llega el paciente, lo que hablábamos ahorita de la cantidad de neuronas que se mueren, más posibilidades tenemos de devolver un paciente con independencia funcional. Si tratamos el paciente antes de las 6 horas de haber ocurrido el evento, tenemos un 70% de probabilidad de sacar el trombo de este paciente y devolverlo a la sociedad con independencia funcional, que vuelva a ser lo mismo que era antes. Si el paciente sale de este periodo de tiempo y nos llega cerca de las 24 horas, podemos hacer trombectomía mecánica, pero en este caso ya el objetivo no es mejorar la independencia funcional, sino mejorar la evolución clínica. Es el paciente que si iba a fallecer, ya no fallece. Si el paciente iba a quedar con una discapacidad severa, queda entonces con una discapacidad leve. El punto aquí es que tiempo es igual a cerebro. Mientras más rápido abordamos un paciente que esté padeciendo de un derrame cerebral, mayores posibilidades tenemos de recuperar ese cerebro. Doctor, pero digamos que esto puede causar en un momento determinado hasta sin sintomatología. Sí, hasta sin sintomatología, porque esta enfermedad es silenciosa, porque no duele hasta que detone. En el caso de los hemorrágicos es muy silente, y si te fijas de los mecanismos etiológicos que pueden estar relacionados a que aparezca un derrame cerebral, son situaciones que son silentes. Yo te hablé ahorita de la fibrilación del corazón. La fibrilación del corazón puede empezar de repente, sin el paciente haber tenido palpitaciones, que le palpite muy rápido el corazón. El paciente puede tener 20, 25 años, 12 años, 60 años y tener un foramen oval, que es la apertura en su corazón, y nunca
saberlo ni sospecharlo, y se presenta en ese momento. El paciente puede tener un derrame un aneurisma cerebral que se le rompa de repente, y el aneurisma lo tiene desde hace mucho tiempo. También esa dilatación en la arteria. Hay otra condición como la hipertensión arterial. La hipertensión arterial te puede romper un vaso si se mantiene por un periodo de tiempo prolongado, muy alta, y hay un gran número de pacientes en nuestro país que no saben que son hipertensos, porque no se le ha tomado la presión, porque se la tomaron hace mucho tiempo, cuando tenían 20, 25 años, y ya tiene 40, 50, 60 años y no se ha tomado nunca la presión. Entonces esos son de los factores de riesgo que pueden ser modificables con el uso de algún tipo de tratamiento. Pero sí, definitivamente el paciente puede estar así como estamos nosotros aquí, de repente padecer un evento. A pesar de que de repente cuando uno escucha como que esas partes que el doctor dice de que bueno, tratamos de salvar, y si no salvar, pues de que sea quizás lo más hábil, que quede lo más hábil para la sociedad. Exacto. Pero hay tratamiento y eso es esperanzador. Sí, correcto. Actualmente, bueno, nosotros tenemos una en Clínica Corominas Corazones de Cibao, tenemos la primera y hasta el momento única unidad que está certificada por la World Stroke Organization. Ellos son los que certifican los centros en Estados Unidos y en Europa para que sean que estén hábiles para tratar estos pacientes con derrames cerebrales. Una unidad de ACV, de derrames cerebrales, es un espacio donde hay especialistas, desde neurólogos vasculares, que su especialidad es ver la parte de los vasos sanguíneos del cerebro, neurocirujanos endovasculares, como es en mi caso, que hacemos la parte de intervención, personal de enfermería entrenado para tratar el derrame cerebral, médicos generales, neuroradiólogos entrenados para tratar este tipo de pacientes. Actualmente hay 2 centros más que están optando por la certificación en el país, y eso nos llena de mucha alegría porque estamos creciendo en cuanto a la parte cerebrovascular. Hay un centro en Santo Domingo y otro centro aquí en Santiago que se están certificando y están haciendo las cosas bien para que esto funcione. Ahora bien, hay un factor importante. Aquí nosotros hablábamos del medicamento, del trombolítico, sí, para administrarlo por las venas, y hablábamos también de hacer un cateterismo en vez del corazón, hacerlo en el cerebro. Y lo tenemos en los centros privados. Hay 3 centros privados actualmente en el país con capacidad para hacer esto, un 4º centro próximamente, pero el sector público no cuenta con el medicamento, el trombolítico, y no cuenta tampoco con la parte de trombectomía mecánica. Wow. Y es el factor más vulnerable, obviamente, para la parte de trombectomía mecánica. Estos pacientes tenían el acceso a través del régimen subsidiado de su seguro, de ir a ciertos centros que practican este tipo de procedimiento y realizárselo, pero actualmente no contamos con un centro público que lo tenga. En el Cabral Ibáez hay 2 salas de hemodinamia que están prácticamente listas, y estamos ansiosos de que ya se abra para poder dar el servicio a los pacientes con derrames cerebrales del sector público de manera directa, porque aunque el paciente tenga la oportunidad de llegar al hospital y ir a otro centro a realizarse el procedimiento, estamos hablando de factor tiempo, y la logística de traslado se pierde tiempo, y no estamos hablando en función de tiempo, se está perdiendo cerebro del paciente. Por eso para nuestra ciudad es tan importante que esas salas que están prácticamente, pues, que empiecen a funcionar pronto. Funcionar. Creo que también estos espacios tienen que servir, aparte de llevar esa educación en salud que queremos y generar conciencia, pues también para motivar y para colaborar con las autoridades y recordar, ¿verdad? Informaciones como esas. Estamos en espera. Hay una sociedad vulnerable que está necesitando, que no tiene los recursos para dirigirse al centro y poder tener acceso a los procedimientos como a los tratamientos, como bien decía el doctor. Así es. Doctor, yo de verdad he sorprendido con tanta información, porque
y pone como a pensar más y más preguntas y más preguntas. Y me surge esta. ¿Un golpe muy fuerte puede provocar también estos tipos de enfermedades? Fíjate, sí. Un trauma, acuérdate que nuestro cerebro se encuentra protegido por una bóveda inflexible, que es el cráneo, Okay. protegiendo el cerebro. Pero en el caso de un traumatismo muy fuerte, donde haya una fractura del cráneo, sobre todo de las bases del cráneo, por donde ascienden las arterias carótidas o las arterias vertebrales, puede dañar una de estas arterias y provocar una disección. Una disección es que la arteria se rompa por la mitad. En algunos casos puede evolucionar a que la arteria definitivamente se rompa por completo y sangre, o que la arteria se seccione por la mitad y disminuya el tamaño, su diámetro interno. Entonces, cuando disminuye su tamaño, puede provocar entonces eventos isquémicos, que es que la arteria se tapa o forma trombo por la misma deformidad que hacen las arterias, porque en la sangre van los elementos formes, que son las plaquetas, la hemoglobina, todos los glóbulos blancos. Entonces, puede dar lugar a que ese enlentecimiento del flujo de sangre por ese segmento que está disecado, que está roto, forme trombos y vayan de manera distal. Sí, un traumatismo puede provocarlo. Hay una situación también, por ejemplo... Pero antes de dar continuidad a la siguiente idea, vamos a cumplir con estos mensajes y volvemos en breve. Continuamos en esta parte final del Saludando y recordándoles, como siempre, que vayan a seguirnos en las redes sociales como Saludando RD con doble D. Doctor, en esta parte final, antes de irnos a la pausa, usted nos hacía como una idea de referencia en base a los tratamientos y el acceso, sobre todo de los pacientes a los mismos. Sí, bueno, le mencionaba con relación, para terminar la idea, con relación a los traumas. Hay una situación que se da en pacientes que tienen, sobre todo osteoporosis, y que tienen disminución del calcio y pueden desarrollar degeneración en la columna cervical. Fíjate, tenemos dos arterias que salen del corazón, que son las arterias carótidas, que van a dar el flujo sanguíneo a la parte anterior del cerebro. Y hay dos arterias, son las arterias vertebrales, que van a dar el flujo sanguíneo al tallo cerebral y al cerebelo. Funciones vitales y equilibrio, básicamente. Entonces, en estos pacientes que tienen osteoartritis degenerativa, las arterias vertebrales pasan por un agujero que se llama agujero vertebral por dentro de las arterias vertebrales. Entonces, en los casos en los que el paciente tiene osteoartritis degenerativa, ese agujero se estrecha bastante y empiezan a salir unos osteofitos que son como unos pequeños callitos de hueso, que en algunos movimientos del cuello, cuando el paciente se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, puede apretar la arteria vertebral y el paciente presentar síntomas como mareo o visión borrosa. Se conoce como síndrome de Bock-Hunter, es el término que utilizamos de manera científica, pero si un paciente que tenga artritis, que tenga osteoartritis degenerativa, mucha degeneración ósea, y presenta esta sintomatología de mareos cuando gira la cabeza o visión borrosa, puede ser una señal de que está padeciendo esta situación con compromiso de la arteria vertebral. Entonces me preguntaba sobre... El tema, usted hacía énfasis del tema del acceso al tratamiento o lo que nos está pasando dentro del mismo sistema, y con esto me gustaría saber si repite un derrame cerebral en un paciente. Y déjame ver el tiempo. Voy a hacer todas las preguntas para que usted me vaya respondiendo de paso. Doctor, si vemos un paciente, ¿verdad?, en el proceso ese que sí tiene sintomatología, ¿qué hago yo como familiar o como alguien que está ahí? ¿Lo muevo, lo llevo? Pero, o sea, ¿qué hacer? Bueno, el paciente tan pronto presente uno de los síntomas que mencionamos al inicio del programa, trasladarlo a un centro de salud que cuenten con una unidad de eventos cerebrovasculares para tratar a este paciente en la fase hiperaguda, para que no se pierda tiempo, que el paciente pueda ser trasladado directamente a este centro de salud. En algún momento nosotros hicimos una serie de actividades con el 911 que funciona.
desde el punto de vista de transporte al paciente y funciona y tienen una respuesta rápida y tenemos que ser lo suficientemente responsables para decirlo. El asunto que encontramos es la logística de dónde llevar el paciente con una patología determinada donde se le pueda resolver de manera efectiva y oportuna la situación del paciente. Y en el tiempo, que es algo que ha destacado correcto, mucho. Y en el tiempo preciso. Entonces, llevar el paciente inmediatamente ocurren los síntomas a un centro de salud que cuente con una unidad de eventos cerebrovasculares para que sea tratado de la manera más oportuna y brindarle las mayores oportunidades al paciente. Con relación a si un derrame cerebral repite o no. Bueno, en las unidades de eventos cerebrovasculares, por ejemplo, la unidad de nosotros no solamente tratamos el paciente en la fase hiperaguda, tratando de desbaratar el trombo con el medicamento anticoagulante o sacando el trombo. Es que inmediatamente pasa, sacando el paciente de sala, lo siguiente con el paciente es tratar de investigar qué provocó el derrame cerebral para corregirlo. Entonces, en el caso de los foramen oval del corazón, pues eso lo trata, tenemos en la unidad cardiólogos especialistas en esta intervención. En este caso, el doctor Ramírez, que a través de un mecanismo de cateterismo también, pues le coloca como una especie de tapón al foramen oval y lo cierra. En los casos de la fibrilación, cuando el corazón late de manera irregular, aparte la manejan los cardiólogos electrofisiólogos que también trabajan con nosotros en la unidad y tratan de corregir la fibrilación para que el corazón no lata tan rápido. En algunos casos también se hacen ablaciones a nivel de la electricidad que tiene el corazón, de los nervios que tiene el corazón, para tratar de disminuir y regularizar los latidos cardíacos. En los casos de los pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica con placa de colesterol, pues se hace un esquema para tratar de disminuir, un esquema con medicamentos para tratar de disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos del paciente. Pero también se le dan unas normativas con relación al cambio de estilo de vida, la alimentación, la dieta y el ejercicio. De repente me surge, y aprovechando a nuestro psicólogo aquí, ¿hay alguna situación quizás emocional, psicológica que pueda, alguna crisis, algo que pueda detonarme en un derrame? Bueno, fíjate que el estrés, el insomnio, la ansiedad anticipada por cosas reales, cosas imaginarias, definitivamente tienen una repercusión en nuestro sistema nervioso autónomo y también con el sistema de catecolaminas, que es lo que son las hormonas que tienen que ver con el estrés, lo que es el cortisol, la adrenalina, noradrenalina. Entonces, todos estos factores provocan un aumento de la presión arterial y un aumento de la presión arterial, ya hablábamos ahorita, todas las consecuencias que puede traer con un evento cerebrovascular hemorrágico, que la arteria se rompa porque la presión se mantiene muy alta por mucho tiempo, o que se pueda tapar también la arteria, porque si la presión se mantiene muy alta por mucho tiempo, uno de los mecanismos que tiene nuestro cerebro es que las arterias se ponen un poquito más pequeñas para que no le llegue tanto flujo de sangre. Entonces, en ese momento, esa estrechez de las arterias en el cerebro pueden provocar entonces un derrame isquémico por falta de flujo. Es como un efecto dominó. Sí, correcto. Es importante decir que los eventos cerebrovasculares isquémicos pueden tener una magnitud muy catastrófica o puede ser relativamente leve, que es lo que se conoce como el accidente cerebrovascular transitorio o TIA. Es el paciente que presenta síntomas de adormecimiento en la mano, desviación de la comisura, dificultad para hablar, pero lo recupera. A los pocos minutos, a las pocas horas lo recupera. El asunto con esto es que esto muy probablemente sea el aviso de un evento cerebrovascular de magnitudes más grandes y catastróficas que se va a presentar más adelante, antes de los 21 días de haber ocurrido un evento cerebrovascular pequeño. Eso es cuando dice como el maremoto y que viene, y que tiembla y que después cuidado, hay que prepararse. Mira, y con relación a la pregunta de si se repite o no, que la cortamos cuando hablábamos de los tratamientos de la prevención secundaria, que es lo que se conoce como prevención secundaria, si se toman las medidas adecuadas en el paciente y se corrige lo que provocó el evento cerebrovascular,
la posibilidad de que el evento se produzca nuevamente disminuyen de manera significativa.